Muy buenos días, queridos amigos y amigas en el Señor. Vamos a comenzar este taller en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón inmaculado y doloroso de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y amigas, la vez anterior dejamos al pueblo de Israel en el desierto, todavía están en el desierto, ¿ya? Van a estar 40 años en el desierto. Y si ustedes buscan en un mapa, que me gustaría que buscaran un mapa del desierto del Sinaí, si lo encuentran en sus Biblias y si no lo buscan en internet o si no en un atlas, en lo que les sea más fácil. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que el lugar no es tan grande como para estar 40 años. Bueno, hoy día vamos a ver por qué van a estar 40 años, ¿ya? Y también les quiero explicar un poquito qué significa la palabra, el número 40, ¿ya? Los números en la Biblia no son como los números nuestros, ¿ya? ¿Por qué? Porque las letras del abecedario hebreo son números también. Entonces, los números tienen un significado. En este caso, 40 significa cambio. Y nosotros vamos a tener este número 40 en muchas partes y también en nuestra liturgia cristiana, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, si vamos a Jesús, Jesús estuvo 40 días en el desierto también, antes de empezar su vida pública. ¿Para qué? Iba a haber una gran transformación en Jesús, de su vida privada, ¿ya? De su vida que también se llama oculta, a su vida pública, ¿ya? Porque eso fue justo después del bautismo en el Jordán. Y después va a iniciar su vida pública, ¿ya? Y la vida pública, entonces Jesús tiene que ir al desierto a meditar cuál va a ser su estilo, ¿ya? Después nosotros, imitando a Jesús, en la cuaresma también tenemos 40 días de preparación a la Semana Santa. ¿Qué es lo que significa en eso? También nosotros tenemos que hacer un cambio. Por eso es que en esos días se pide más oración, más ayuno, más caridad, para que nosotros podamos convertirnos, descubrir al Señor más profundo y poder hacer el cambio, ¿ya? También es muy interesante ver que Moisés salió, o sea, descubrió que no era egipcio a los 40 años y salió a los 80 con el pueblo de Israel desde Egipto. Entonces, 40, 80, que es el doble. Entonces vamos a ir viendo que hay una simbología muy importante en los números bíblicos, ¿ya? En otras oportunidades vamos a ver otros números, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver qué otra cosa más pasó en el desierto. Y esto que pasó es muy, muy importante. Es el decálogo, ¿ya? Vamos a leer entonces no vamos a leer en Éxodo. En Éxodo el decálogo está en el capítulo 20. Pero yo quería tomar el decálogo del Deuteronomio. Acuérdense cuáles son los libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ya? Entonces, esos son los 5 primeros libros de la Biblia que también se llaman
Pentateuco, ¿ya? Tenemos que aprendernos eso porque una persona que sabe Biblia al menos se tiene que saber los 5 primeros libros, ¿ya? El Nuevo Testamento es más fácil, pero el Antiguo Testamento es más difícil, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a ir aprendiendo los libros porque vamos a ir avanzando en los libros, ¿ya? Eso no significa que sean cronológicos, ¿ya? Hay una diferencia entre el orden de la Biblia, en que están puestos los libros en la Biblia, y el orden cronológico en que fueron escritos. Después, más adelante, también vamos a profundizar en eso, ¿ya? Entonces, vamos a tomar Deuteronomio 9, versículo 7 al 18. Y después vamos a hacer la lección de este trozo que vamos a tomar, ¿ya? Porque este trozo es muy importante, ¿ya? ¿Ya? ¿Están listos? ¿Tienen sus Biblias? ¿Encontraron Deuteronomio? Ya, ahora sí. Entonces, dice así. Acuérdate, no olvides de que irritaste a Yahvé, tu Dios, en el desierto. Desde el día en que saliste desde el país de Egipto hasta vuestra llegada a este lugar, no habéis dejado de rebelaros contra Yahvé. También en el Horeb irritasteis a Yahvé, que montó en tal cólera contra vosotros como para destruiros. Yo había subido al monte a recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Yahvé había concluido con vosotros. Allí permanecí durante 40 días y 40 noches. No probé alimento ni bebí agua. Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras que Yahvé os había transmitido en la montaña, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Al cabo de 40 días y 40 noches, Yahvé me entregó las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, al tiempo que me decía, avíate y baja de aquí a toda prisa, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha pervertido. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han fabricado un ídolo de fundición. Yahvé me dijo a continuación, me he dado cuenta que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que esta. Yo me volví y bajé del monte. El monte ardía llameando, llevando las 2 tablas de la alianza, una en cada mano. Y pude comprobar que habíais pecado contra Yahvé vuestro Dios. Os habíais fabricado un becerro de fundición. Bien pronto os habíais apartado del camino que Yahvé os tenía prescrito. Tomé entonces las 2 tablas, las arrojé con mis manos y las hice pedazo en vuestra presencia. Luego me postré ante Yahvé como la otra vez, 40 días y 40 noches. No probé alimento ni bebí agua por el pecado que habíais cometido, haciendo lo que Yahvé considera reprobable, hasta el punto de irritarle. Lo hice porque tenía mucho miedo de la ira y del furor que irritaban a Yahvé contra vosotros, hasta el punto que quería destruiros. Y una vez más me escuchó Yahvé. Palabra de Dios. ¿Qué es lo bueno que tiene el Deuteronomio? El Deuteronomio va siendo una síntesis de muchas cosas que vivió el pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos una síntesis de todo lo que ha pasado, ¿ya? Vamos a ir meditando, haciendo la lección en la meditación, ¿ya? Entonces, tenemos, acuérdate, el Deuteronomio fue escrito el año 500 y el pueblo de Israel estuvo
en el desierto 40 años, desde el 1350 hasta el 1100 más o menos, ¿ya? Acuérdate, no olvides que irritaste a Yahvé tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste del país de Egipto hasta vuestra llegada a este lugar, no habéis dejado de rebelaros contra Yahvé. Este es Moisés que está hablando entonces. ¿Qué les dice? Oye, acuérdense de, el escritor sagrado pone a Moisés hablando, ¿ya? Pero en este relato no es que Moisés esté hablando ahí directamente, porque este relato es 700 y tanto, casi 800, sí, del 1002 al 500, 700 años después, ¿ya? Por eso que les decía yo que no siguen una cosa cronológica, ¿ya? Los libros no están en forma cronológica, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que les dice? Se supone que el escritor sagrado está hablando a nombre de Moisés. Ustedes se rebelaron contra Yahvé. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos todas las rebeliones que habían habido? Aquí las enumera también, ¿ya? Vamos a verlas. También en el Horeb. Primero, ¿se acuerdan que los irritaron a Yahvé con el maná, con las codornices? Después con el agua que salió de la roca de Horeb, ¿ya? Yo había subido, y ahora entonces está hablando de lo que había hecho Moisés, que subió al monte. ¿A cuál monte? Al monte Sinaí, ¿ya? Yo había subido al monte a recoger las tablas de piedra, las tablas de alianza que Yahvé había concluido con vosotros. Vamos a leer después el trozo donde aparece este verdadero texto, ¿ya? En que estaba toda la asamblea del pueblo de Israel abajo del cerro esperando a Moisés que había subido a hablar con Dios, ¿ya? Allí permanecí 40 días y 40 noches, no probé alimento ni bebí agua. Estuvo en total ayuno Moisés cuando subió al monte Sinaí. Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras que Yahvé os había transmitido en la montaña, de en medio del fuego el día de la asamblea. Aquí ya explicita un poco más qué sucedió ese día en que Moisés había subido a la montaña. ¿Qué dice? Dice que Dios le había entregado las tablas escritas por el dedo de Dios. Esto no significa que Dios escribió con el dedo arriba de la piedra, ¿ya? Significa que el poder de Dios, el dedo de Dios es el poder. Miren, perdonen, pero yo el otro día al revisar los videos me di cuenta que estoy al revés. Entonces cuando yo muevo este dedo es como si moviera este. Pero bueno, ustedes den vuelta por favor en su mente lo que yo digo en el video, ¿ya? Porque el otro día también les expliqué el paso y lo hice así y tenía que haberlo hecho así, pues, para que a ustedes les quedara bien. Entonces, el paso al mar rojo, ¿ya? Pero a mí de repente se me olvidan estas cosas tan puntuales de las grabaciones, ¿ya? Entonces, el dedo de Dios, cuando una persona señala con el dedo, es que tiene algún poder, ¿ya? Entonces, el dedo de Dios es el poder de Dios. Dios, con su poder y con su magnificencia, hizo las tablas de la ley, ¿ya? Vamos a hablar al tiro de las tablas de la ley. Cuando en las tablas dice, estaban todas las palabras que Yahvé os había transmitido en la montaña. Entonces, cuando Yahvé habló a Moisés en la montaña, le dijo las palabras
y lo más probable es que sea Moisés el que las haya escrito. No es que fue el dedo del Dios el que escribió las tablas, ¿ya? En la montaña del Sinaí, ¿no es cierto?, en medio del fuego, porque ese día esos 40 días cuando Moisés estuvo arriba de la montaña, hubo fuego en todo el monte y el pueblo estaba aterrorizado, ¿ya? Habían relámpagos, ruido, ¿ya? En medio del fuego, el día de la asamblea, estaba todo el pueblo reunido, esperando las palabras de Dios, ¿ya? Al cabo de 40 días y 40 noches, Yahvé me entregó las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza. O sea, aquí se fundamentó otra alianza, diferente de la alianza que había con Abraham, Isaac y Jacob. Les quiero explicar que las alianzas de Dios no se anulan, ¿ya? Entonces, ¿es que ya dejó de existir la alianza de Dios con Abraham, Isaac y Jacob? No, se agrega otra alianza. ¿Y en qué consiste esta alianza nueva? Consiste en que Dios, para que este pueblo camine con Él, necesita que cumplan algunos mandatos. Y estos son los mandatos que ha puesto en las tablas de la ley, que es lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos, nosotros le pusimos ese nombre, porque en hebreo son las 10 palabras. Porque lo que está en negativo en hebreo es una sola palabra. Entonces, cuando uno habla en el Antiguo Testamento, uno habla de las 10 palabras, ¿ya? Seguimos aquí hablando. Entonces, las tablas de la alianza. Habíamos quedado al tiempo que me decía, baja de aquí a toda prisa, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha pervertido. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han fabricado un ídolo de fundición. Este es el ídolo, el becerro de oro que se construyeron en el desierto. Lo que pasó que en estos 40 días el pueblo desconfió de Dios y pensó que quizás Moisés había muerto arriba del cerro. Y volvieron a sus antiguas costumbres con los ídolos de Egipto. Y entonces recogieron todos los metales preciosos que se habían traído de Egipto y se hicieron este ídolo, y a este ídolo le ofrecían sacrificios humanos, ¿ya? O sea, todo lo que había hecho Dios de salvarlo en el Mar Rojo se había descarriado nuevamente, porque todo el desierto fue descarriarse, ¿ya? Esto también nos sucede a nosotros. Esta es nuestra historia, ¿ya? Porque después de haber recibido el bautismo, de haber hecho nuestras primeras comuniones, de haber estado con el Señor, en la época de la pubertad, nosotros también nos descarriamos. No todos, no voy a decir que todos, pero muchas personas, y si no se descarrían después en el matrimonio o en la adultez. Hay distintos momentos en que nosotros, después de haber sido rescatados por Dios, por el Señor, por Jesús, por su muerte y resurrección, nos descarriamos, ¿ya? Y a lo mejor ahora estamos volviendo, ¿ya? Y estamos empezando a conocer la palabra de Dios en más profundidad y dándonos cuenta de que la palabra de Dios es nuestra propia historia. Entonces es muy lindo ver que a la vez que esto es la historia de salvación del pueblo de Israel, también es mi propia historia.
Y yo tengo que aprender a leer en la Biblia mi historia. Y entonces yo aquí tengo que ver cuándo me he fabricado ídolos. Y los ídolos no nos imaginemos que son cosas tan lejanas a nosotros. Nosotros tenemos muchos ídolos, ¿ya? Tenemos el dinero, tenemos la fama, tenemos la honra, tenemos el sexo, tenemos el hedonismo, el materialismo, el consumismo, todos los ismos. Ya hay muchos ídolos en nuestra vida, así que nosotros no pensemos que somos distintos del pueblo de Israel. Cada uno tiene que ver a dónde le aprieta su zapato, ¿ya? Dice después, Yahvé me dijo a continuación, me he dado cuenta que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que esta. Esto está muy bien porque no todos son de dura cerviz. Hay mucha gente que siempre ha sido piadosa y que siempre ha sido buena. ¿Ya? Entonces, de esa gente Dios hace un pueblo fuerte, de los que se convierten de verdad al Señor, ¿ya? Y en ese tiempo había gente que en el desierto hubo gente, que lo vamos a ver después, por ejemplo, Josué y Caleb van a ser dos personajes muy importantes, ¿ya? Que nunca hablaron contra Dios ni se rebelaron contra Dios. Moisés tampoco, ¿ya? Voy a seguir en el versículo 15 estoy. Yo me volví y bajé del monte. El monte ardía llameante. Nuevamente nos aparece el monte en llamas. Cuando aparece más de una vez una palabra o una frase, tenemos que tomarla en cuenta porque quiere decir que es algo importante, ¿ya? Llevando las dos tablas de la alianza, una en cada mano, y pude comprobar que habíais pecado contra Yahvé vuestro Dios. Os habíais fabricado un becerro de fundición, nuevamente el becerro, ¿ya? Bien pronto os habíais apartado del camino que Yahvé os tenía prescrito. ¿Cuántas veces me he apartado yo del camino de Dios? Tomé entonces las dos tablas, las arrojé con mis manos y las hice pedazo en vuestra presencia. Entonces Moisés rompió las primeras tablas que Dios le había dado. Luego me postré ante Yahvé como la otra vez, 40 días y 40 noches. No probé alimento ni bebí agua por el pecado que habíais cometido, haciendo lo que Yahvé considera reprobable hasta el punto de irritarle. Lo hice porque tenía mucho miedo de la ira y el furor que irritaban a Yahvé contra vosotros, hasta el punto que quería destruiros. Y una vez más me escuchó Yahvé. Moisés entonces intercedió por el pueblo de Israel que había pecado haciéndose el becerro. Nosotros entonces ahora vamos a hacer la oración, que es la tercera parte de la lección divina, ¿ya? Yo voy a hacer mi oración y ustedes hacen la suya, dándose cuenta de qué es lo que nos ha hablado el Señor en esta lectura. No podemos contestarles cosas distintas. ¿De qué es lo que nos habló en esta lectura? Nos habló de las tablas de la ley que
de la nueva alianza que Dios había hecho con el pueblo, entregándole las 10 palabras, que nosotros conocemos como los mandamientos. También les habló de cómo se habían fabricado un ídolo, ¿ya? Y de cómo Yahvé intercede por el pueblo que ha pecado y del pueblo que, viendo los prodigios de Dios en la montaña, duda. Voy a compartir mi oración, ¿ya? Señor, te quiero dar gracias porque tú nos diste un modelo maravilloso de vida en los 10 mandamientos. Que esos 10 mandamientos, cuando yo los cumplo, soy feliz, Señor. Te pido, Señor, no apartarme de ti, no rebelarme, ni murmurar, y ponerte a ti en el centro de mi vida, y sacar los ídolos, destruirlos, Señor. Pero eso no lo puedo hacer sola. Te pido, Señor, que vengas y lo hagas tú en mí, que tú destruyas todos los ídolos que hay en mi corazón. Gracias, Señor. Ustedes escriban su propia oración, ¿ya? Ahora vamos a hacer la contemplación, ¿ya? Como el texto es largo, voy a reducirlo un poquito, ¿ya? Cierren sus ojos, acomódense. Yo voy a leer y ustedes se van imaginando. El desierto no es un desierto de arena, es un desierto de piedras, ¿ya? El monte Sinaí está lleno de piedras. Hace 2 años yo subí al monte Sinaí. Casi me morí. Miren, uno se demora 4 horas caminando. Yo fui 2 horas en camello por un acantilado terrible, oscuro todo, porque no hay luces, porque eso es tal cual era. No hay una ciudad alrededor del monte. Si alguna vez tienen la posibilidad de ir, es maravilloso, ¿ya? En la cima del monte está el lugar donde Moisés recibió las tablas, ¿ya? Y en este camello me iba guiando un musulmán. Y en el medio de la oscuridad, como era un camino muy estrecho, el camello de repente resbalaba la pata y yo decía, ¡ay, me voy a caer por el precipicio! Pero es la experiencia más maravillosa de estar con Dios, porque miren, primero que todo, el camello tenía una cuerda, así que yo estaba lejos del musulmán. El musulmán hablaba un poco de inglés nomás. Era un beduino. Amoroso el beduino. Y iba tirando mi camello y yo iba sola arriba del camello, que no, ahí en la altura. Y entonces llegamos hasta la mitad del camino, que fueron 2 horas en camello, y yo mirando el cielo estrellado en toda la oscuridad. Iba mucha gente, ¿ah?
Los camellos iban más separados, pero iba mucha gente caminando. Más atrás o más allá y tenían linternas para alumbrarse. Entonces a lo lejos yo veía unas lucecitas y unas voces. Pero esas 2 horas de silencio arriba del camello, me acordé de las promesas de Abraham, de Jacob, de Isaac. ¡Oh, pero qué maravilla más grande ir bajo ese cielo estrellado! El problema fue que después de las 2 horas tuve que subir 2 horas caminando por entre medio de las piedras. Era algo horroroso. Porque las piedras, no se imaginen ustedes que eran unas piedritas chicas como las de Chile, no. Eran unos escalones así gigantescos con unas piedras que uno tenía que hacer un esfuerzo enorme para subirlas. Y al final habían 50 escalones y yo llegué solo hasta el 10º. Me faltaron 40 escalones para llegar. Pero ¿saben qué? Que casi me desmayé. Que fue terrible. Así que, bueno, si ustedes van, lleven agua y prepárense. Entonces, Moisés sube al cerro, ¿no es cierto? Y ¿cómo estaba el cerro? Humeando. Entonces ustedes se tienen que imaginar el cerro con fuego, porque así era como estaba ese día. Y habían truenos y habían relámpagos. Y ahí Dios entonces entrega las tablas de la ley. Y después baja Moisés y se encuentra con el becerro de oro, que es más fácil imaginar. ¿Ya? Bueno, entonces cierren sus ojos y ahora yo voy a leer. Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras que Yahvé os había transmitido en la montaña, de en medio del fuego el día de la asamblea. Al cabo de 40 días y 40 noches, Yahvé me entregó las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, al tiempo que me decía: baja de aquí a toda prisa, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha pervertido. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han fabricado un ídolo de fundición. Yahvé me dijo a continuación: me he dado cuenta de que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que esta. Yo me volví y bajé del monte. El monte ardía llameante, llevando las 2 tablas de la alianza, una en cada mano, y pude comprobar que habíais pecado contra Yahvé vuestro Dios. Os habíais fabricado un becerro de fundición. Tomé entonces las 2 tablas, las arrojé con mis manos y las hice pedazos en vuestra presencia. Luego me postré ante Yahvé como la otra vez, 40 días y 40 noches. No probé alimento ni bebí agua por el pecado que habíais cometido, haciendo lo que Yahvé considera reprobable hasta el punto de irritarle. Lo hice porque tenía mucho miedo de la ira y del furor que irritaban a Yahvé contra vosotros, hasta el punto que quería destruiros. Y una vez más me escuchó Yahvé. Palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo les fue en su contemplación? ¿Pudieron imaginarse?
yo me imaginé a Moisés bajando el cerro con las tablas. Y las destruyó. Y después volvió a subir para interceder por el pueblo. Gracias, Señor. Ahora quisiera hacer un paralelo para que entendamos qué significa esta lectura en nuestra vida hoy. ¿Ya? Ya vimos el tema del pecado, de ser rebelde, ¿verdad? Pero es muy importante lo que les tengo que decir. Lo primero es que la entrega de las tablas de la ley se convirtió en una celebración. Esto fue 50 días después de haber llegado al desierto. Por eso se llama Pente, igual que penta, Pente significa 50. Pentecostés, una nueva alianza 50 días después. ¿Ya? Y entonces, a partir de esta fiesta que se va a empezar a conmemorar un poco más adelante, no al tiro, pero un poco más adelante se empieza a conmemorar la fiesta de Pentecostés, que va a significar la fiesta donde Dios nos entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. Esta alianza también se llama Alianza del Sinaí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros les voy a pedir que ustedes vayan ahora, dejen marcadito aquí donde estamos, en el capítulo 9, y vamos a ir a Hechos 2. Busquen el libro de Hechos. Está después de los evangelios, inmediatamente después de San Juan. ¿Ya? Hechos 2. Voy a hacer una comparación entre el Pentecostés de Moisés, o sea, el día de la entrega de las tablas de la ley, con el Pentecostés cristiano. Entonces, vamos a ir haciendo un cuadro paralelo. Acuérdense que yo lo digo al revés, ¿ya? Vamos a poner la alianza del Sinaí, ¿ya? Y entonces ustedes van a anotar las características, las que acabamos de ver. ¿Cuáles son las características de la alianza del Sinaí? Que había, primero que todo, había una asamblea. Estaban todos en un mismo lugar. En la asamblea, a los pies del monte, estaba el monte y una asamblea. Eso ponen en el lado del monte Sinaí, ¿ya? De la alianza del Sinaí. ¿Y qué más había en el monte? Llamas, fuego, ¿ya? Ruido, truenos, relámpagos. Y la ley, que es los 10 mandamientos. ¿Ya? Esas son las cosas que habían en el Sinaí. A mí también me gusta hacer un dibujo, ¿ya? En que hagan una montañita, abajo hacen unas personas, aquí ponen llamas y ponen las tablas, ¿ya? Ahora voy a leer
Hechos 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra del Señor. Vamos a masticar este trocito, ¿ya? Al llegar el día de Pentecostés, ¿de qué fiesta me está hablando? La fiesta judía. La segunda más importante, la primera es la Pascua, la segunda es Pentecostés. Era obligación para los que vivían fuera de Jerusalén ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, Pentecostés y las tiendas, eran las tres principales fiestas, ¿ya? La más obligatoria era la Pascua, pero los que tenían posibilidades económicas tenían que ir en Pentecostés también, ¿ya? Entonces, Jerusalén, este día en que se celebraba Pentecostés, estaba lleno de gente. Había mucha gente, por eso que más adelante en Hechos, ustedes lo pueden leer, ¿no es cierto? Dice de dónde venía toda la gente que había. Había mucha gente, ¿ya? Celebrando el día de Pentecostés, que era el día de la entrega de las tablas de la ley. Esto pasa después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y qué dice? Estaban todos reunidos con un mismo objetivo, igual que como estaban en el cerro del Sinaí, en el monte Sinaí. Estaba la asamblea. ¿Quiénes eran todos estos? Los apóstoles, los discípulos, ¿ya? María estaba con ellos. Y estaban todos ahí porque Jesús les había dicho que se tenían que quedar ahí y esperar al Espíritu Santo. Después sigue en el versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Esta casa es, los que han ido a Tierra Santa lo van a comprender al tiro. Esta es una casa que está en el monte Sión y es la casa de la última cena que pertenecía a una mujer que se llamaba María, que era la madre de Marcos, que después, porque Marcos era niño cuando murió Jesús, y después cuando Marcos creció, entonces es el escritor sagrado, ¿ya? Y esta casa entonces se convirtió en una sede cristiana, y ahí estaban ellos esperando, ¿ya? Pentecostés, escondidos, ¿ya? Muertos de miedo. Dice que se llenó de un viento y de un ruido. ¿A qué se parece ese viento y ese ruido? A lo que pasó en el monte Sinaí el día de la entrega de las tablas. Habían relámpagos, habían truenos, ¿ya? Después se les aparecieron lenguas como de fuego, dice Lucas, porque Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Había fuego, igual que en el monte Sinaí.
y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron llenos, todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros hacemos una comparación con la alianza del Sinaí, vamos a ver que tenemos casi los mismos elementos. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Tenemos la asamblea, tenemos el ruido, tenemos el fuego. Nos faltan las tablas, nos falta la ley. ¿Cuál sería la ley en este trozo de Pentecostés cristiano? Es difícil, no es fácil. ¿Cuál es la ley de Jesucristo? ¿Son los 10 mandamientos? No. Miren, Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su perfección. Entonces, todo católico lo primero que tiene que hacer es cumplir los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos es la ley que Dios le dio a Moisés. O sea, si nosotros solo nos regimos por los 10 mandamientos, estamos solo en el Antiguo Testamento, todavía no pasamos al Nuevo. ¿Ya? Jesús trajo una ley nueva, que la dice San Juan, ¿ya? Ámense unos a otros como yo los he amado. Esa es la ley de Jesucristo. Entonces nosotros, para madurar en nuestra fe, tenemos que pasar del cumplimiento de la ley al amor. Pero a nosotros, el Señor, miren, vamos a analizar el texto de San Juan también. No lo tengo acá, pero después se los busco, ¿ya? Ámense unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Nos pide amar con nuestro amor humano. Piénsenlo. Reflexionen las palabras. Ámense como yo los he amado. No nos está pidiendo que nosotros amemos con el amor humano. Nos está pidiendo que amemos con su amor. Entonces yo me pregunto, ¿no es cierto? Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo voy a tener yo su amor? El Espíritu Santo nos fue dado en Pentecostés para que nosotros pudiéramos amar con el amor de Dios, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Entonces, la nueva ley, la ley de Jesucristo, es el amor, no el cumplimiento. Si ustedes todavía están pensando en el cumplir los 10 mandamientos, tienen que ir pidiéndole al Señor vivir en el amor, ¿ya? Ustedes lo empiezan a pedir y el Señor se los va a dar al tiro, ¿ya? Bueno, con esto damos por terminada este taller de hoy día, porque es muy contundente. Entonces ustedes terminen de escribir en su paralelo, hacen 2 esquemas, ¿verdad? Puntos, hacen 2 líneas, ponen en uno Alianza del Sinaí y en el otro Pentecostés cristiano o Pentecostés judío, Pentecostés cristiano. Y hacen 2, como ya les dije, el del Pentecostés judío, las características, y después ponen las del Pentecostés cristiano, que también es una asamblea, que es los discípulos y los apóstoles con María esperando el Espíritu Santo. El lugar con ruido y ráfagas de viento
y fuego, y luego una nueva alianza, alianza en el amor. Esa es el mandato de Jesucristo. Me despido de ustedes hasta el próximo taller, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.